Trazo del patrón trasero de una blusa. Para trazar este patrón, ocuparás los mismos materiales y herramientas. Y recuerda tener a la mano la lista de medidas del cliente. Inicia el procedimiento igual a lo que hiciste en el molde delantero. Las medidas del rectángulo son las mismas. Mismo largo de talle de espalda y altura de cadera. Mismo ancho. Recuerda que se obtiene de una cuarta parte del contorno del busto más 2 centímetros. A la medida de altura de axila debes restarle 2 centímetros. Marca también el entalle, restando 2 centímetros desde el costado derecho sobre la línea de cintura. Para extender el contorno de cadera, debes sumar 2 centímetros. Y une los puntos para trazar la forma del costado. Las medidas y trazos anteriores son exactamente iguales al molde delantero. Lo que es diferente en el patrón trasero es lo siguiente. La bajada de hombro debe ser con la medida del escote menos 5 centímetros. El resultado, que es de 3 centímetros, márcalo en ambos costados y traza la línea horizontal. Como el ejemplo que estás haciendo se trata de una blusa para dama, debes restar 1 centímetro en el costado izquierdo del rectángulo. Traza esta nueva línea y el sobrante táchalo para que no te confundas al trabajar. Esto se debe a que el mayor contorno de una mujer está en la parte delantera, por lo que la parte de la espalda debe ser más angosta. A partir de la línea que acabas de trazar, marca la medida del escote, que debe ser de 8 centímetros menos 1. Marca el resultado en la línea superior del rectángulo y desde ese punto hacia arriba mide 2 centímetros. Este punto identifícalo como E. Enseguida, a mano alzada, traza la curva del escote desde el punto E hasta el punto del ángulo superior izquierdo. Marca el ancho del hombro desde el punto E hacia la línea de bajada de hombro. El ejemplo es de 12 centímetros, pero para este modelo debes añadir 1 centímetro. Identifica este punto como H y traza la línea. Continúa con el ancho de espalda, que se obtiene dividiendo esta medida entre 2. Para este ejemplo son 31 centímetros. De izquierda a derecha, marca el resultado tanto en la línea de la axila como en la línea de bajada de hombro. Une los puntos. En este trazo, en el cruce del ángulo inferior, marca en diagonal un punto a una distancia de 2 centímetros y medio y otro punto a la mitad de la línea. Al igual que lo hiciste en el patrón delantero, dibuja a mano alzada la curva de la sisa, uniendo los puntos que acabas de marcar hasta el punto H. Así terminas de trazar el patrón trasero de la blusa. No olvides anotar los datos para identificarlo. ¿Cómo transformar el patrón de la blusa? Estos son los pasos necesarios para la transformación del patrón de la blusa y confeccionar un modelo en línea A, con cuello redondo y contorno irregular. Para hacerlo necesitas el patrón delantero y trasero de la blusa, cinta métrica, escuadra o regla L, curva y marcadores. Transformación del patrón delantero. Toma el patrón delantero de la blusa que ya elaboraste y comienza a trabajar en la profundidad del cuello. Desde el punto superior del cuello hacia el punto del hombro, mide 3 centímetros y marca. Y del punto inferior del cuello hacia abajo, mide y marca 4 centímetros. A mano y en curva, une los puntos para trazar el nuevo escote. Tacha lo que deja de pertenecer al nuevo modelo. Para separar el borde de la sisa del pliegue del brazo y evitar que quede muy justa, mide y marca 2 centímetros hacia adentro por todo el trazo de la sisa y de nuevo traza a mano alzada la curva de la sisa. Tacha también la parte sobrante. Como el modelo que confeccionarás no tiene entalle, ya que es en línea A, debes unir con tu escuadra en línea recta el punto de la sisa con el punto de la cadera. Anota en la línea del costado el dato del modelo para dejar la referencia en el patrón.
Al centro del patrón, desde la cintura hacia la cadera, mide y marca 20 centímetros y en el costado aumenta 2 centímetros más para que tenga una leve bajada. Marca ese punto y enseguida une con una línea curva estos dos puntos. La parte sobrante, táchala. Esto se hace para los contornos irregulares como el de este ejemplo. Primero determina el largo deseado que tendrá la prenda por la espalda y resta unos 5 centímetros en el centro del patrón delantero. Cuando hagas esto, debes partir de la línea de cintura hacia abajo. Transformación del patrón trasero. Sigue el mismo orden que en el patrón delantero y comienza por el cuello. Mide 3 centímetros desde el punto superior del cuello hacia el punto del hombro y marca. En el centro del patrón, desde la línea de hombro hasta la marca anterior, traza la nueva curva y tacha el sobrante. Como verás, la profundidad del cuello no es tan baja como en la parte delantera, ya que debe ser más proporcionada a la medida del hombro. Resta 2 centímetros por todo el contorno de la sisa y traza a mano alzada la nueva curva. También tacha la parte sobrante. Une en línea recta la línea de sisa con la línea de cadera para modificar el entalle y anota en la línea del costado el dato del modelo. Para la irregularidad del contorno, de la cintura hacia abajo marca en el costado los 22 centímetros que marcaste en el patrón delantero. Como la medida del centro de la espalda serían 5 centímetros más de lo que marcaste en el centro del patrón delantero, el largo queda de 25 centímetros, que en este caso queda de largo original. Traza en curva desde la marca del costado hasta que llegues a la línea de cadera y tacha el sobrante. Finalmente, traza una abertura para colocar un botón. Mide 10 centímetros desde la parte superior del centro del patrón hacia abajo y marca. Pon otra marca a la mitad de esta medida y desde ahí hacia el costado derecho mide medio centímetro y marca. Y a mano alzada, une desde el punto inferior, pasando por la marca del medio centímetro hasta llegar al punto inicial. Anota algunas indicaciones para que al cortar te sea más sencillo acomodar correctamente los patrones en la tela. En el centro de cada patrón escribe delantero o espalda según el patrón que sea, centro, doblez e hilo. Así identificarás que esa línea debe quedar sobre el doblez de la tela. Con la práctica, te será más sencillo trazar patrones y hacer distintas transformaciones. Unir las piezas de la blusa. Previamente en la clase Cortar y transferir patrones, puedes ver los detalles de este procedimiento y las herramientas y materiales que ocupas. A manera de resumen, lo que debes hacer es extender y colocar la tela en la posición correcta, hacer los dobleces en la tela con las mismas medidas, acomodar las piezas del patrón sobre la tela y sujetar con alfileres, marcar los márgenes de costura dejando 1 centímetro en el escote, hombro y sisa, 1 centímetro en cada costado y 3 centímetros en el ruedo. Cortar la tela siguiendo los márgenes de costura. Marcar el patrón sobre un lado de la tela ya cortada con el carbón para costura y el rodo y transferirlo. Para unir las piezas de esta prenda, extiende las piezas y coloca el derecho con el derecho de cada una. Une primero los costados. Haz coincidir los diferentes extremos de las piezas. Para los hombros, une los extremos del lado del escote y luego los de la sisa. Recuerda que el hombro del lado de la espalda es 1 centímetro más largo que el delantero, para que al momento de unir las piezas no te confundas. La manera de sujetarlo es estirar para que ajuste este centímetro de más. Esta diferencia sirve para que al momento de la confección se ajuste al omóplato. Una vez que sujetaste las piezas con alfileres, hilvana costados y hombros. Recuerda ocupar un hilo delgado del color diferente a la tela. Cose los hilvanes de marca en todo el contorno del ruedo, en las sisas,
alrededor del escote o cuello. Y para la abertura donde colocarás el botón para esta blusa, corta exactamente en el centro de la parte de la espalda, desde el cuello hacia abajo unos 6 centímetros. Revisa que la prenda ya cortada tenga la forma del modelo seleccionado, que las piezas coincidan, hayas retirado todos los alfileres y los silbanes estén hechos. Después de realizar este procedimiento, debes citar al cliente para la prueba de la prenda, ajustarla si es necesario y hacer la costura final con máquina de coser.